¿Qué tal? Estamos de regreso en esta segunda de tres partes del panorama de la poesía mexicana que por medio del Centro de las Artes de Guanajuato se lleva a cabo. Nos falta todavía después de esta un tercer jueves. En esta sesión de hoy platicaremos sobre la poesía mexicana poco antes y poco después de la Revolución. Es una etapa muy intensa, llena de mucha buena poesía, además de el movimiento político, de la fundación constitucional del país y otras cosas interesantes que sucedieron en ese momento. Pues hay todo un grupo y un desarrollo en cada momento de la poesía mexicana digno de ser contemplado, de ser llevado a cabo como recorrido en nuestro panorama. Nos habíamos quedado en nuestra charla previa en el mundo en el que se reunían los poetas liberales y poetas conservadores en la publicación periódica de Manuel Altamirano. En esta generación de Altamirano terminamos leyendo unos fragmentos del poema de Manuel Acuña, poema extenso, elegíaco, de mucho interés por su condición positivista a la vez que funeraria, dando un carácter de lo mexicano muy especial a finales del siglo XIX. Y junto con ese grupo, con Altamirano y con Acuña, vamos a encontrar a Juan de Dios Peza, que era el favorito, digamos así, entre estos tres personajes apoyados por el liberal Ignacio Ramírez, el nigromante, quien se ocupó muy de cerca de que fueran desarrollándose en el campo tanto de la literatura como de la política o de los intereses culturales. En este grupo se destaca por su forma de hacer, por su gran acuciosidad, Juan de Dios Peza, que es muy famoso, muy popular, sus poemas Fusiles y Muñecas y sus crónicas, sus textos acerca de la vida en el mundo mexicano, en el mundo, sobre todo en el mundo de la Ciudad de México en esa época de finales del siglo XIX, pues lo tenemos trazando líneas de personajes, de esos sufrientes personajes populares. Uno de ellos que se hizo muy famoso es el payaso Garrick, en el famoso poema Reír llorando. En ese poema Reír llorando lo que hace Juan de Dios Peza es traer al payaso como el que cura, la risa como una terapia. Y lo que dice el poema es que todo el mundo era en todo el mundo era el más gracioso, este payaso de Inglaterra, y que todos los nobles de Inglaterra, víctimas del spleen, de ese tedio que da el tener todo resuelto en la vida, y que en el siglo XIX fue como una enfermedad cultural, pues iban a ver al rey de los actores, como dice uno de sus versos, y cambiaban su spleen en carcajadas. Todos están riendo, la poesía nos está haciendo felices, y luego ante un médico famoso llega un personaje y le dice que quiere recibir una curación porque tiene un mal que, que es vivir sombríamente. Y el médico le dice, pues así como te veo, solo te puedes curar viendo a Garrick. Y viene el famoso verso cuando él se descubre y dice, yo soy Garrick, cambiadme la receta. El payaso estaba enfermo, este payaso ríe llorando y por lo tanto el poema lo concluye Juan de Dios Peza con la antítesis muy conocida, muy famosa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
unos poemas muy nítidos, los de Juan de Dios Pesa, en los que se desarrolla el personaje, la vida del personaje popular, y tiene todo su encanto de este último tiro, digamos, de la generación formada con los liberales en el siglo XIX. Nacidos ya entrada la segunda mitad del siglo XIX y por lo tanto teniendo su madurez en el último tercio, los poetas que venían de la fórmula romántica empiezan a girar hacia el modernismo con ciertos tonos de tintas francesas, de elementos conceptuales y de ideas sometidos a la sonoridad, llegando al extremo de Salvador Díaz Mirón, del verso heterotónico, donde el acento tenía que caer en una vocal distinta en cada vez que iba avanzando el verso, que son destrezas técnicas importantes y que contrastan mucho porque Díaz Mirón, siendo un personaje tan polémico, tan virulento en sus relaciones personales, con experiencias tan graves que lo llevaron incluso a la prisión, tenga esa minuciosidad para enfrentar la poesía. Es muy famoso de Salvador Díaz Mirón el poema A Gloria. Bueno, estamos hablando de poetas que tienen gran cantidad de obra famosa, pero quería yo referir el poema A Gloria, que es un poema que nos muestra todo el talante y el orgullo de este poeta veracruzano que nos indica su potente expresar, pero también su autoconcepto muy elevado, donde él considera que es de lo mejor que hay. Y cada una de esas partes del poema Gloria trae alguna frase que se ha utilizado después en la cultura mexicana. Leo unas cuantas estancias de ese poema, así seleccionadas nada más, para escuchar las frases que se fueron tomando de su poema A Gloria. Una copla dice: a través de ese vórtice que crispa y ávido de brillar, vuelo o me arrastro, oruga enamorada de una chispa o águila seducida por un astro. Vemos aquí que esté uno en el cielo o en la tierra, tiene el mismo peso y la misma fuerza. En otro de las estancias del poema dice: fiando en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Estos dos últimos versos de el ave canta aunque la rama cruja, pues se hace todo un dicho popular a partir de declamarlo con Salvador Díaz Mirón. Todo esto es muy interesante notar que se trata de un poema de amor, pero un amor que está como regañando a la amada. Y dice esto en otra de sus partes: deja que me persigan los abyectos, quiero atraer la envidia aunque me abrume, la flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. Considera el poeta que su poesía es como una flor y el resto son los insectos que se posan allí. Y él tiene ese don de atraer la envidia. En otra y última que referiré, nos dice lo siguiente: los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Es todo un proverbio ya en la vida cultural mexicana, esos plumajes que cruzan el pantano. Y esta señal que dice: mi plumaje es de esos. El poema Gloria es un poema muy denso, muy fuerte, y por otro lado es muy tradicional, sobre todo en lo que toca a colocar el papel de la mujer. Dicen los versos finales: confórmate mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. Vemos que asigna roles muy específicos para el hombre y la mujer, simbolizados por la paloma y el león. Bueno, en esa circunstancia, Díaz Mirón es un poeta que
avanza hacia el modernismo desde una especie de romanticismo moderno, donde el yo expresa todo lo suyo, pero lo expresa con una sonoridad muy, muy desarrollada y muy elaborada. Otro de los poetas mexicanos, el más importante con el que cierra el siglo XIX prácticamente, es el potosino Manuel José Otón, nacido en 1858, que pasa por unos enormes, enormes poemas acerca de los bosques, el himno de los bosques, la noche rústica de Walpurgis, que parece como si su apellido de origen alemán también tuviera una raigambre germánica en esta evocación de los grandes bosques y de las montañas y de todo lo que los románticos alemanes estaban haciendo proliferar en su poesía, solo que Otón lo hace a la mexicana y en la noche de Walpurgis lo que hay es el nahual, el coyote, los animales mexicanos. Se distingue principalmente ya en su última etapa Manuel José Otón por un gran poema en 6 secciones en la forma tradicional de soneto, llamado El idilio salvaje, que es precisamente algo que proviene de su interés académico, como un idilio, como una cosa pastoril, pero puesto en un espacio y en un paisaje tremendamente agreste, incluso un poco lóbrego. De este gran poema que es el idilio salvaje, les compartiré el soneto número 5 para que veamos cómo está elaborándose el desarrollo de este tan trabajado poema publicado hacia 1905. Qué enferma y dolorida lontananza, qué inexorable y hosca la llanura. Flota en todo el paisaje tal pavura como si fuera un campo de matanza, y la sombra que avanza, 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 parece con su trágica envoltura el alma ingente plena de amargura de los que han de morir sin esperanza. Y allí estamos nosotros, oprimidos por la angustia de todas las pasiones, bajo el peso de todos los olvidos, en un cielo de plomo el sol ya muerto, y en nuestros desgarrados corazones el desierto y el desierto. Sorprende, al igual que en Díaz Mirón, este férreo poema que es un poema de amor, y se sorprende uno mucho no solo porque sea muy desgarrador, sino porque tiene señales como de una profundidad cósmica que poco dejan de espacio para el lirismo, especialmente cuando la sombra avanza 3 veces, avanza, 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 y sobre todo al final del soneto, cuando el desierto aparece 3 veces, el desierto y el desierto. Yo he querido pensar en este último verso que esas 3 veces en que aparece el desierto en realidad no es el mismo desierto. Un primer desierto es el cielo de plomo que tiene el sol ya muerto y que es un desierto ahí arriba. Y otro de los desiertos es el desierto que está abajo en la tierra, lo que es propiamente el desierto. Pero el tercero es el desierto dentro del corazón humano que está despoblado ante ese amor que se ha ido y ese amor que ha llegado demasiado tarde, cuando el protagonista ya es viejo y la muchacha, su bella muchacha deliciosa, está en la plena juventud y lo que queda para el futuro es el desierto y el desierto. Manuel José Otón, decíamos, prácticamente concluye el siglo, pero también concluye un modo de trabajar la poesía que consiste en seguir formas del romanticismo, desarrollos muy personales de la sentimentalidad, y aunque le da visos de lo moderno, no tiene el juego, la gracia, la musicalidad poco severa y más bien juguetona que tiene gran cantidad de la poesía del modernismo. Sí, en cambio, un poeta
contemporáneo prácticamente de Otón, que es Manuel Gutiérrez Nájera, pues tiene todas las reflexiones ligeras y la musicalidad y un poco el bien vivir al estilo francés, donde quiere pasarla muy a gusto y donde la poesía tiene que ser parte de ese disfrute musical de la canción del mundo, digámoslo así. Incluso en sus poemas más reflexivos, como el que se titula Para entonces, Gutiérrez Nájera lo hace como con cierta, no superficialidad, sino con cierta desidia de vivir fluyendo con el mundo, y mucho más en otros poemas como el de la duquesa Job, y en fin, varios poemas en los que lo que le interesa es como una sensualidad muy refinada y a la vez muy, muy bien musicalizada en cada uno de los poemas. Será, sin embargo, más notable por su calidad y su densidad dentro del modernismo, aunque llevada por otros extremos, el Nayarita Amado Nervo, también contemporáneo, bueno, un poco más adelante, como 10 años más que Gutiérrez Nájera, en el que vamos encontrando una nueva luz para la poesía mexicana, una forma que se hizo tan popular y que el poeta se volvió tan popular que finalmente cuando muere y sus restos son traídos al país, porque muere en el extranjero, hay grandes cortejos de miles de personas llorando la muerte del poeta. Una cosa extrañísima en nuestro medio, pero que con Amado Nervo sucedió como con los grandes artistas de la cultura popular. El pueblo fue a llorarlo a su tumba. Y sin embargo, Amado Nervo es un poeta de una estructura muy complicada, de una música muy fuerte, como él mismo dice, de una cadencia arcana. Y a pesar de eso, sus reflexiones, por ser de un tipo espiritual o incluso moral, muy cercano a las búsquedas de toda la gente, de todo lo humano, pues se hicieron mucho del conocimiento del público y fueron base también de la declamación durante muchas décadas. Especialmente el poema, un poema cumbre de su obra, Gracia Plena, que en estancias de 5 versos va desarrollando la historia de un amor que se eleva y que luego llega a la tragedia y que todo es precisamente una gracia plena, una llena de gracia, que es una frase de la oración católica del Ave María. Quizá podemos tomarnos un par de minutos para leerlo. Todo en ella encantaba, todo en ella atraía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par. Al influjo de su alma celeste amanecía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cierta dulce y amable dignidad la investía de no sé qué prestigio lejano y singular. Más que muchas princesas, princesa parecía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía dolorosa, por ella tuvo fin mi anhelar, y cadencias arcanas encontró mi poesía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cuánto, cuánto la quise, por 10 años fue mía, pero flores tan bellas nunca suelen durar. Era llena de gracia como el Ave María, y a la fuente de gracia de donde procedía, se volvió como gota que se vuelve a la mar. Este poema muy completo, de gran musicalidad y de un ritmo muy bien cortado en la cesura de cada uno de los versos, con sus rimas muy reiteradas en estribillo en el final de las primeras 4
partes, nos hace sentir cómo fluye esta Margarita, esta francesa, y cómo por 10 años tuvo el privilegio de encontrarla en su vida dolorosa el poeta, y tuvo fin su anhelar, y cadencias arcanas encontró su poesía. Son grandes hallazgos para la poesía en las que encontró el poeta, pero luego volvió a la fuente de gracia de donde procedía cuando fallece, que es un tema muy del romanticismo, la amada muerta, pero que Amado Nervo lo lleva a ciertos rasgos modernistas, como Margarita, como eh, esta rima y esta evocación de lo francés. Sin embargo, Amado Nervo no es nada más un gran poeta de la reflexión metafísica y del poema de amor, sino que es un muy, muy fuerte, intenso poeta de la poesía épica, especialmente en su poema La raza de bronce, leído ante el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en honor a Juárez. Y este poema, La raza de bronce, pues también se hace proverbial en muchas cosas, especialmente el nombre que vino a determinar pues la tipología, digamos, de lo mexicano como una raza de bronce, basada en lo prehispánico, con la piel morena, y a partir de eso construir una nacionalidad. Todo el argumento es que se acercan 3 fantasmas prehispánicos y un cuarto fantasma, que es Benito Juárez, se acercan a un jardín crepuscular, tono que pasa del romanticismo al modernismo, y en ese jardín se va encontrando con los diversos fantasmas y descubre en el cielo lleno de estrellas, dice, arriba era la noche misteriosa, jardín azul de margaritas de oro. Como vemos, una frase muy del modernismo, pero puesta en un poema épico. Me interesa que veamos en el inicio de la segunda parte de ese poema, La raza de bronce, cómo describe el atardecer. Nos va a dar la imagen del atardecer para enseñarnos cuál es el ambiente crepuscular en el que van a aparecer sucesivamente los fantasmas heroicos. Dice esto: aquella tarde, en el poniente augusto, el crepúsculo audaz era una pira, como de alguna trida o de algún justo, llamarada de luz o de mentira, que incendiaba el espacio y parecía que el sol, al estrellar sobre la cumbre su mole vibradora de centellas, se trocaba en 1000 átomos de lumbre, y esos átomos eran las estrellas. Vemos en esta pintura del crepúsculo una gran mole, que es el sol que va bajando entre las montañas, y el sol golpea como una masa sobre las montañas, y entonces se troca en 1000 átomos de lumbre de las chispas que salen, y esos átomos son precisamente las estrellas que luego van a aparecer en el poema. Vemos una fuerza entonces de lo épico, pero tratada desde la fórmula modernista con todos sus elementos. Por otra vertiente, un contemporáneo de Amado Nervo, con otro tipo de meditación más oriental, más de estilo japonés que de estilo católico, es José Juan Tablada, y es otro de los grandes referentes que en el último nace en el 71, y en ese último tercio del siglo XIX desarrolla todo un estilo nuevo, propio también del modernismo, que es traer lo exótico, en este caso lo extranjero, con caligramas japoneses y diferentes modos, perdón, diferentes modos en los que se va organizando la fórmula japonesa para insertarla, así como había hecho Jaimes Freire con la tradición nórdica, o como había hecho Rubén Darío con los bárbaros y la cara lutecia. Pues Tablada trae lo japónico y trae lo neoyorquino, y vuelve a introducir a México estos sonidos
que tienen ya un primer cosmopolitismo que veremos luego desarrollado en el siglo XX y que tiene también una nueva forma, especialmente en un poema que se llama Nocturno Alterno, que tiene una nueva forma de encabalgar un verso entrando en una línea y el otro entrando con sangría, de tal modo que se puede leer lo que está entrando directo y lo que está entrando con sangría en la página, se puede leer por separado y hacer como luego utilizará Octavio Paz en el poema Blanco y en otros poemas en los que se puede leer o entrar a la lectura de diferentes modos. Así que hay una propuesta caligramática, no solo poética, de José Juan Tablada, y con eso inaugura una tendencia que tendrá arraigo después en ciertas líneas de la poesía mexicana. Podemos leer el Nocturno Alterno para ver cómo lleva una especie de rima extraña dentro de la poesía modernista tablada. El Nocturno Alterno dice: neoyorquina noche dorada, fríos muros de cal moruna, rectos champaña foxtrot, casas mudas y fuertes rejas, y volviendo la mirada sobre las silenciosas tejas, el alma petrificada, los gatos blancos de la luna, como la mujer de Lot. Y sin embargo es una misma en Nueva York y en Bogotá, la luna. En esta alteridad, en esta alternidad en la que se mueve tablada, pues se puede leer fríos muros de cal moruna, casas mudas y fuertes rejas, sobre las silenciosas tejas, los gatos blancos de la luna, y se puede leer la otra parte, y cada una con sus rimas, o cada una suelta, como rimar foxtrot y lot. Eso de rimar cosas extrañas y exóticas, o rimar con partes gramaticales que no son las normales o que están cortadas a la mitad en un verso, terminar en una rima con una conjunción y pues es muy, muy típica de los modernistas y así lo hace Tablada en otros de sus poemas. Será de otra importancia y de otro nivel la síntesis que de todo esto que se hereda del modernismo y de la visión épica que habíamos observado en varios de los poetas de finales del siglo XIX, lo que haga Ramón López Velarde. López Velarde, nacido ya casi al término del siglo XIX, es un poeta que va a cambiar prácticamente las condiciones en las cuales se moverá la poesía mexicana a partir de entonces. Es un poeta que, dice Octavio Paz, nos llevará a las puertas de la poesía contemporánea. Advierte Paz que no será él quien las abra, no será López Velarde quien abra esas puertas, sino Vicente Huidobro. Pero el hecho mismo de que López Velarde nos lleve hasta las puertas del poema contemporáneo nos pone en alerta de que algo hay en él que ya no es lo que está sucediendo en el final del siglo pasado, del siglo XIX, pasado suyo, o el principio del siglo XX. Consideremos que los poetas como Amado Nervo, como Tablada, como Gutiérrez Nájera, les toca vivir, bueno, sobre todo Nervo y Tablada les toca vivir el cambio de régimen y el fin de la dictadura porfiriana. Con eso hay también un cambio en el espíritu nacional, porque la guerra revolucionaria pues atrae nuevas formas de sentir, nuevas formas de encontrarse con la literatura, de tal modo que hubo militancias importantes al servir
diplomáticamente, al estar en el servicio diplomático Amado Nervo, y Tablada, que le tocó incluso pues recibir la visita inesperada de los revolucionarios en su casa. Él, que era antimaderista, de pronto tiene a los campesinos de la revolución pasando por su casa. Y bueno, esto hace que la poesía entre como en una contradicción entre su exquisitez y las condiciones difíciles de la población mexicana y la circunstancia política tan dramática que está empezando. López Velarde, en cambio, viene de otra vida, una vida más reposada, una vida de pueblo, provinciana, y cuando se arraiga en la Ciudad de México, se arraiga con un cierto modo como de extrañeza, pero una extrañeza que ya traía y que, como Francisco González León y otros poetas, estaban buscando cómo la música del verso puede ser sorpresiva y cómo la rima puede ser impactante y cómo la música puede ser cortada por el encabalgamiento del verso. En fin, muchas destrezas técnicas que hacen que la poesía empiece a respirar de otro modo en nuestro país. Desafortunadamente, López Velarde muere muy joven, apenas a la edad de Cristo, y entonces no tuvimos más de su poesía, pero con lo que tiene es suficiente. Escribió también crónicas, escribió textos breves en prosa bajo el nombre del Minutero. Platicábamos alguna vez con Tomás Segovia sobre ese minutero, y lo que él señalaba es que se trataba de los aparatos con los que en los edificios grandes se prendía la luz por un minuto en el piso de abajo y uno tenía que subir rápido la escalera, y es el tiempo que se usaba para hacer ese texto breve que llegaba allá arriba, el minutero. Si fuera una minuta sería el minutario. Pero bueno, no discutiremos más la prosa, sino que me interesa compartir con ustedes dos fragmentos, uno del poema No me condenes, que no podía faltar, precisamente porque ahí se ejemplifican todas las cosas necesarias para entender de lo que estamos hablando de López Velarde. Dice esto: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. Llamábase María, vivía en un suburbio, y no hubo entre nosotros ni sombra ni disturbio. Acabamos de golpe. Su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles. ¿Y qué noviazgo puede ser duradero entre campanadas centrífugas y silbatos febriles? Notamos como un cierto hálito vanguardista y por otro lado prosaico en este poema, que rima pobre con sulfato de cobre, que introduce el término sulfato de cobre, que rima el suburbio con el disturbio y que pone a la vista la vida cotidiana donde vivía la muchacha, contiguo a la estación de los ferrocarriles, y luego preguntándose una cosa sobre los noviazgos y su duración, pero ese último verso, entre campanadas centrífugas y silbatos febriles, podría figurar sin ningún problema en uno de los poemas del futurismo italiano y en cualquier poema de vanguardia, donde este mismo poema No me condenes ya nos da como decíamos, un hálito vanguardista. Por otro lado, tenemos un fragmento de algo que hace hacia el final de sus días, prácticamente de lo último que escribe López Velarde, que es La suave patria, un poema épico lleno de intensidad patriótica, y muchas cosas que se han definido del país tienen que ver con lo que él miró en sus versos: el petróleo, las campanadas en los templos, las ferias populares, las cantadoras, en fin, todo eso que viene ahí en La suave patria, y desde luego Cuauhtémoc, el joven abuelo, que dice López Velarde que es el único héroe a la altura del arte.
México no tiene otros héroes más que Cuauhtémoc que pueden estar a la altura del arte. Bueno, la Suave Patria, que tiene varias secciones, una es la del proemio, la entrada, y allí entonces el poeta hace profesión de fe y de por qué está yendo hacia la épica. Dice lo siguiente: yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Vemos entonces que su alta voz de tenor va a imitar una modulación gutural para cortar a la epopeya un gajo. En una dirección diferente estará la poesía de Alfonso Reyes, que es contemporáneo de López Velarde, pero que tiene más alcance en la cultura, precisamente por tener una vida más provecta, por las vinculaciones que tiene con los grupos culturales de la Ciudad de México más importantes en el inicio del siglo XX, también por su filiación política familiar, que es de importancia, por los maestros con los que estuvo formándose en el inicio de su carrera. En fin, Alfonso Reyes se convierte en una de las figuras más relevantes de la cultura en toda la primera mitad del siglo XX, y dentro de su vasta obra, plena de una erudición y de una curiosidad infinita, está la poesía que toca en mucho la parte popular, pero por otro lado toca la parte de la épica clásica, los temas de la Grecia antigua, pero que los va combinando con la vida moderna, y entonces vuelve una especie de clasicismo modernista coloquial, de guiños populares, que hace que sea una poesía muy compleja en apariencia, muy llevadera, muy fácil, muy incluso de coplas tradicionales, pero que en el fondo está reuniendo muchos detalles eruditos y mucha cosa de la vida popular normal, de la vida cotidiana, del lenguaje conversacional, las rimas de la canción mexicana, de toda la tradición hispánica. En fin, Alfonso Reyes en la poesía tiene un gran impacto y una gran influencia, y bueno, la vastedad de su obra intelectual y literaria pues es enorme. No es aquí el lugar para tratar sobre el tema, sino solamente enmarcar su poesía en ese gran marco de una cultura completa representada por él. Alfonso Reyes también es uno de los impulsores del grupo de los contemporáneos, del que hablaremos en un momento, pero me gustaría compartir unos cuantos versos, un fragmento pequeño de su poema muy conocido, Sol de Monterrey. Dice esto: no cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. El poema sigue, pero me interesa detenernos en esta especie de vocación infantil, donde está un perrito faldero que es el sol, y el sol va siguiendo al niño. Y lo que hace este sol es saltar de un patio a otro, revolcarse en la alcoba, es un perro. Y también cree que lo espantaban con la escoba. Y si buscamos en la tradición, pues quizá en la tradición de todo el mundo, no vamos a hallar referencias en las que se considere que el sol es un perrito faldero al que andan tirándole escobazos para que se haga para un lado.
Y es sorprendente que el astro rey de pronto sea, en la visión del niño, no el astro rey, sino el astro faldero, que lo va siguiendo de un patio a otro y que lo hacen a un lado. Muy interesante la visión de Alfonso Reyes respecto de esta gran figura. Y así podemos encontrar en otros de sus poemas una suerte de inocencia fingida en las que parece que no sucede nada y hay una altura de concepción, hay un gran cuidado en cómo está elaborando las formas. Nos tocaría ver, pues, como habíamos comentado hace un momento, al grupo de los contemporáneos y el grupo de los estridentistas, que son como, me los imagino yo como si fueran el siglo XIX, los poetas liberales y los conservadores, y en cierta medida lo son, pero como decíamos, en esa fusión de finales del siglo XIX, una, una fusión de lo liberal y lo conservador en una especie de masonería guadalupana o de catolicismo que deja pasar como si fuera liberal, en el que se va moviendo la política mexicana y un poco también la literatura. Y en ese camino es que estridentistas y contemporáneos van a tener un, un paso muy grande a convertir el siglo XX de México en una carretera de 2 carriles, aunque después se hace una autopista de una sola línea, pero bueno, lo que nos interesa es notar cómo estos poetas lo que están haciendo es crear tendencias en el contexto de la Revolución Mexicana en los años 20. En los años 20 tenemos una primera aproximación, que es la de los estridentistas vinculados a los gobiernos revolucionarios un poco más radicales, quizás incluso de corte socialista en su inicio. Y en esa visión tratan de romper no solo con el pasado político del país, es un momento revolucionario, sino que también tratan de romper con el pasado literario y cultural del país. En esto, quien lleva la batuta es el poeta Manuel Maples Arce, que también era funcionario de gobiernos de arraigo revolucionario, y que hace una tendencia junto con otros compañeros suyos de esa militancia, como son Quintanilla, Salvador Gallardo Dávalos, Germán Lizarzubide, y no tanto en la poesía, pero sí un poco en la teoría literaria, Arqueles Vela. Tenemos en este grupo, que además reunió músicos y pintores y fotógrafos, es decir, fue todo un movimiento cultural. Aquí estamos tratando solamente el aspecto de los poetas. Pues tiene un parangón el estridentismo con el futurismo italiano y algunas otras de las vanguardias europeas que en los primeros años del siglo XX, sobre todo entre 1905 y 1925, se mueven con mucha intensidad, y es precisamente aquí en México quienes forman pues quizás la única línea propiamente vanguardista, con su propósito destructor, con su manifiesto expreso, con sus ejemplos poéticos y en otras de las áreas del arte y la cultura. Sí, es de destacar que los estridentistas leyeran sus textos o presentaran sus obras en lugares muy populares, por ejemplo en las pulquerías, y que donde se encontraba una pianola, pues tocaran una especie de himno que llevaba por nombre Sonata para piano y máquina de escribir,
a dos cadenas, una arrastrada y otra percutida. Y siempre que me imagino lo que implica ese título, me parece que era algo realmente estridente. Y eso es lo que quieren lograr estos poetas en su obra, en su composición poética. Quieren lograr la estridencia. Una estridencia que a la vez es la búsqueda de un nuevo mundo, un mundo transformado, un mundo revolucionado, con vinculaciones hacia el socialismo, como decíamos, y también a la vida tecnologizada que comienza a surgir en el país. Por ejemplo, Maples Arce hace la primera lectura radiofónica, los primeros poemas radiofónicos del país. No sé si hay otros, pero en caso que los haya, los primeros que salen al aire literalmente son de Maples Arce. Por otro lado, además de ser muy ultramodernos, lo que quieren los estridentistas también es destacar algunos rasgos de mexicanidad o de tradición mexicana, como la frase con la que concluye su manifiesto: "Viva el mole de guajolote". Notamos un humor negro, una chocarrería nacionalista, un desplante de tecnología y una decidida vocación no solo socialista, sino quizá prosoviética, como se llama el poema, el libro poema de Maples Arce. Urbe tiene el subtítulo de Superpoema bolchevique en 5 cantos. Un superpoema bolchevique, del cual nos conviene leer un pequeño fragmento. Dice: "Oh ciudad internacional, ¿hacia qué remoto meridiano cortó aquel transatlántico? Yo siento que se aleja todo, los crepúsculos ajados flotan entre la mampostería del panorama, trenes espectrales que van hacia allá, lejos, jadeantes de civilizaciones. La multitud desencajada chapotea musicalmente en las calles, y ahora los burgueses ladrones se echarán a temblar por los caudales que robaron al pueblo, pero alguien ocultó bajo sus sueños el pentagrama espiritual del explosivo. He aquí mi poema, gallardetes de hurras al viento, cabelleras incendiadas y mañanas cautivas en los ojos". Así lo vamos a encontrar, esta nueva ciudad cosmopolita, internacional, multitudinaria, que va a encontrar su tecnología y su lenguaje a partir de la tecnología. Por ejemplo, esa música en uno de los libros de Salvador Gallardo Dávalos lleva el título de El pentagrama eléctrico. Entonces no es nada más la música, sino esa música que es electricidad. Por el otro lado, los otros poetas, que son los del grupo de contemporáneos, no hay este desplante de vanguardismo a ultranza, sino una especie de asimilación de lo vanguardista en ciertas direcciones. Por ejemplo, Javier Villaurrutia en su relación con el surrealismo, que luego tendrá también cierta influencia sobre Octavio Paz. En todos los contemporáneos, a diferencia de Quintanilla, Elízar Zubide, Gallardo Dávalos y Maples Arce, que tienen más o menos características de una búsqueda análoga de lo mecánico, del vuelo del avión, como dice Gallardo Dávalos, el suspiro fugaz de gasolina. Todo eso, de mezclar el sentimiento romántico para burlarse de él por medio de la tecnología, las nuevas técnicas de transporte y de comunicación de la sociedad, de un modo más o menos homogéneo en sus búsquedas. Decíamos, estos estridentistas tienen como contraparte a los contemporáneos, que no tienen una búsqueda unificada, sino que cada uno se mueve por su cuenta. Tenemos, por ejemplo, a José Gorostiza con un verso más tradicional e hispánico, con una reflexión más metafísica, especialmente su poema Muerte sin fin.
y la musicalidad de sus poemas muy arraigados en la tradición del poema hispánico, como canciones para cantar en las barcas, por ejemplo. En cambio, Gilberto Owen, que tiene una visión más mítica de la relación poética, pues aprovecha los personajes para instaurarlos en el mundo contemporáneo. O Bernardo Ortiz de Montellano, que tiene como búsqueda la sensación del sueño, pero por medio de los anestésicos, por ejemplo, y de otras cosas. Lo mismo que Jorge Cuesta, que tenía experiencias con drogas, incluso drogas experimentales, drogas biológicas, para saber qué es lo que estaba sucediendo en la conciencia. Jorge Cuesta se destaca por un poema grande también, junto con el de Gorostiza de Muerte sin fin, que es el Canto a un Dios Mineral, y que son poemas de referencia para la vastedad de los contemporáneos. Otros como Torres Bodet, más moderados, de emociones más contenidas, pero igualmente intensos. Enrique González Rojo, también con una visión más politizada, pero también más intensa en el contenido humano de la poesía. Y el que me parece el más relevante en cuanto a propuestas radicales del lenguaje, que sería Salvador Novo, mientras que Pellicer, que es el mayor de todos ellos, tendría un arraigo entre la naturaleza, la percepción, la tradición religiosa, la visión de lo humano. Sería así como una especie de místico enamorado. Tenemos entonces un grupo con unas búsquedas muy diversas, y esas búsquedas pues tienen la unión nada más por medio de la revista Contemporáneos, que le da el nombre, pero también tiene la unión política, digamos así, de encontrarse del lado de los triunfadores en la Revolución Mexicana, y por lo tanto pudiendo acomodarse en el control territorial de la poesía desde la Ciudad de México, y poder entonces promover su tendencia, especialmente en contra de los estridentistas, que desaparecieron más o menos pronto. Los contemporáneos, en cambio, siguieron hasta los años 60, 70, siendo un referente obligado y siendo partícipes en muchos ámbitos de la cultura. En esta diversidad, pues es muy difícil saber qué es lo que podíamos referir de estos poetas, pero pues compartamos algunos de los poemas, o por lo menos unos fragmentos de algunos de los contemporáneos, quizá comenzando por Carlos Pellicer, que en el poema Recinto, que es un poema en secciones, tiene uno que se hizo muy famoso, que dice: que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Y es una puerta que tiene que cerrarse para que pueda existir el amor, pero la puerta no se cierra, y entonces el poema dice lo siguiente: por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta, y arriesgado es besarse y oprimirse las manos, ni siquiera mirarse demasiado. Pero en la noche la puerta se echa encima de sí misma y se cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya tú y yo en campo abierto, escogiendo caricias como joyas, ocultas en las noches con jardines, puestos en las rodillas de los montes, pero solos tú y yo. El poema sigue con el tema de la puerta hasta llegar a la nube de la que se regresa en la mañana, y nos muestra esta música genial de Carlos Pellicer y la visión de su amor como una realización que cierra la puerta del mundo para encontrarse en la soledad del hallazgo amoroso. En otra dirección, pero más en el orden del surrealismo, de la influencia surrealista, decíamos había estado Javier Villaurrutia,
que definitivamente utiliza varias de las modalidades composicionales propuestas en Francia, el sueño, el humor negro, la locura, entre otras características. Y un ejemplo muy importante es el nocturno de la estatua, que aprovecha la repetición y aprovecha el eco para darnos el movimiento de la estatua. El nocturno de la estatua que dice lo siguiente: soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro, y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermana imprevista y jugar con las fichas de sus dedos, y contar a su oreja 100 veces 100, 100 veces, hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. Este nocturno de la escalera, de la estatua, perdón, y hay que ver en esa relación surrealista por qué la estatua y la escalera tienen esa relación. Porque iba a bajar doblando la esquina desde la escalera y luego la estatua aparece muerta de sueño. Sí hay en este aspecto una relación, decíamos, con ciertas vanguardias por separado o con cierto ambiente general de lo vanguardista en la poesía postrevolucionaria de México, y tanto el grupo estridentista como el de contemporáneos están puestos a ofrecer alternativas para que se tomen decisiones de política cultural. No quiero concluir nuestra segunda sesión sin hablar de una de las consecuencias más gratas de la cultura postrevolucionaria, que es la integración de las mujeres a una expresión nacional abierta y creciente. Comenzando por autoras como Rosario Castellanos, Concha Urquiza, Pita Amor, Dolores Castro, mi paisana, Emma Godoy, Enriqueta Ochoa, y luego en años subsiguientes Ulalume González de León, Elsa Cross, Coral Bracho, y una gama diversa y nutrida de escritoras que han enriquecido ya con varias generaciones exitosas la poesía mexicana. Creo que esta presencia de la mujer escritora en la cultura postrevolucionaria viene a darle al país un nuevo enfoque, y aunque ha tenido que lucharse por su expresión desde aquello que señalaba Rosario Castellanos de la mujer que sabe latín, un dicho popular que criticaba, digamos así, a las mujeres intelectuales, a las mujeres cultas, pues finalmente ha podido darse ya en una, no solo una apertura, sino en una necesaria y una infaltable muestra del talento que se estaba perdiendo en el país por no difundirse o no desarrollarse suficientemente en el género femenino. Es una cosa muy importante de la cultura, y no quería cerrar entonces esta sesión sin señalar este elogio de la cultura mexicana por haber permitido, propiciado y promovido la integración de las voces femeninas en la poesía mexicana, enriqueciéndola enormemente. Bien, pues estaremos dejando por aquí nuestra sesión de hoy. Recuerden que esta fue la segunda de 3 partes en el panorama que estamos siguiendo en el Centro de las Artes de Guanajuato para tener la poesía mexicana a la vista, un panorama de la poesía mexicana, cuya tercera y última parte será el siguiente jueves final de junio de 2020, en que abordaremos la cultura poética mexicana a partir de la figura de Octavio Paz y su entorno
y su influencia y derivaciones en la poesía mexicana. Así que espero que estuvimos gratos en esta sesión y que tendremos el mismo agrado de encontrarnos en la siguiente. Hasta la próxima.